Hola, muy buenos días chicos y chicas. Pues bueno, les doy otra vez la bienvenida a una clase más de psicología. El día de hoy vamos a iniciar ya con el tercer parcial, con los temas que tienen que ver justamente con este parcial y nos toca analizar el tema de las emociones. Pues bueno, el tema de las emociones es un tema bastante amplio, muy largo y también como diferente y lo podemos ver como en diferentes enfoques. No hay un concepto como fijo de emoción, de lo que son las emociones. Hay muchísimos conceptos en torno a este tema que es como tan amplio. Sin embargo, podemos ahorita, bueno, voy a leer un poco este concepto que dice que las emociones son disposiciones corporales dinámicas que especifican el dominio de acciones de las personas y de los animales. Es decir, nosotros, igual que los animales, presentamos emociones. ¿Para qué? Eh, para poder nosotros de alguna forma exteriorizar cuáles son como los sentimientos que nosotros tenemos, ¿no? ¿Qué reacciones podemos nosotros demostrar de, de esas percepciones que tenemos del exterior y cómo nosotros podemos dar una respuesta a esas reacciones, a esas percepciones, perdón. Bueno, las emociones son impulsos irracionales muchas veces. Todos yo creo que hemos hecho alguna vez o hemos tenido algún arranque emocional en algún momento, ¿no? Adaptaciones a los cambios internos y externos son consecuencias de ideas mantenidas que se ejecutan en determinado momento y son impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos que pertenecen a los sentimientos que preceden, perdón, a los sentimientos y que por lo general, aunque no necesariamente, son la base de estos. En su definición etimológica significa impulso que lleva a la acción. Las emociones son todo esto, ¿no? Son cosas que de repente nos pasan y lo hacemos, ¿no? Como puede ser a lo mejor el miedo. Es algo que no racionalizas, no es algo que digas, bueno, ¿y por qué me da miedo esto, no? Sino más bien que el impulso te llega de momento y pues lo haces. Tienes una reacción hacia ese estímulo que se está recibiendo. Que se adapta totalmente, son adaptaciones internas hacia métodos externos y viceversa, ¿no? Por ejemplo, esto de las adaptaciones, nosotros tenemos ya como algunas adaptaciones para poder interpretar ciertas emociones que nosotros tenemos y cómo, por ejemplo, esas adaptaciones se ven hacia el exterior. Las consecuencias de ideas mantenidas que son ejecutadas en determinado momento. Una emoción podemos nosotros como ir teniendo como un concepto de ella y hasta el momento en el que surge de repente le damos como una interpretación, ¿no? Nos lleva, sí, a una acción, es un impulso que nos lleva como a lograr un algo, sin duda, ¿no? Todos en algún momento, como les digo, hemos estado como a lo mejor emocionados por algo y de repente, sin querer, sin pensarlo y sin más ni más, pues realizamos lo primero que nos viene a la mente con esa emoción, ¿no? Aquí hay un esquema que dice, bueno, los impulsos lo que hace conlleva lo que son las emociones, los sentimientos, que son cambios bioquímicos también, tiene que ver con la liberación de neurotransmisores y bueno, las emociones y estos sentimientos nos pueden llevar a estados afectivos de alta intensidad y corta duración o estados emocionales conscientes, estados afectivos de baja intensidad y larga duración. Hay, sin embargo, emociones como que se pueden considerar como emociones universales que, según el psicólogo Paul Ekman, todos podemos reconocer, ¿no? Estas 6 emociones que son el miedo, la alegría, la sorpresa, la ira, el asco, la aversión y la tristeza. Aquí hay un pequeño esquema también, y bueno, también hay emociones o las dividen, podemos dividirlas en lo que son emociones positivas y emociones negativas. Aquí vemos algunos ejemplos justamente de estas emociones. Este, y bueno, yo tendría algunos puntos como en contra y demás de dividirlas de esa forma, pero bueno,
Para efectos del estudio creo que es buena la división de las emociones, tanto positivas como negativas. ¿Para qué nos sirven las emociones? Pues las emociones nos sirven básicamente para detectar cambios que se producen en respuesta a una situación externa. Eh, por ejemplo, el miedo anticipa y nos avisa de algo que puede ser peligroso para nosotros, alguna amenaza. La alegría nos produce como consecuencia de detectar algo que nos favorece, que nos beneficia, algo que a lo mejor nos gusta. Entonces, las emociones nos sirven justamente para hacernos una primera impresión de muchas cosas, ¿no? La lectura de una primera impresión. De hecho, las emociones y los sentimientos buscan superar los cambios detectados e intentan preservar nuestra integridad y que nosotros podamos repetir eh, ciertas situaciones que nos causan algún tipo de placer, ¿no? Pero también nos sirven justo para eso, para preservar como nuestro estado de salud de forma adecuada. Las funciones de las emociones pues, son tres, según Raven. Una es adaptativa, otra es social y otra motivacional. Por ejemplo, la adaptativa prepara el organismo para la acción. Es decir, si nosotros presentamos miedo por un instinto o por una función adaptativa, lo que vamos a hacer es en ese momento huir o prepararnos para una lucha, ¿no? La función social comunica nuestros estados anímicos, sí. Eso es, nosotros todo el tiempo estamos como sufriendo de muchas emociones o nos llegan muchas emociones. Entonces, a nivel social, ¿cómo podemos reconocer que una persona está feliz? Pues porque le podemos nosotros interpretar a través de su lenguaje corporal que se encuentra feliz, ¿no? ¿Cómo podemos a lo mejor interpretar que está triste? Igual de esa forma. Y nos sirve justamente de manera social para que nosotros podamos este, compaginar con algunas otras personas o que incluso podamos crear algún sentido de empatía hacia ciertas emociones, ¿no? Y pues en una función motivacional facilitan conductas que nos ayuden como a satisfacer ciertas necesidades emocionales. Es decir, por ejemplo, si yo sé que ver a mi novio o mi novia me pone feliz, pues es como un motivo verle para saber que va a tener un efecto emocional en mí y de esa manera encontrar como una función motivacional, ¿no? Algo que me mueva para poder querer tener esa emoción más constantemente. Las emociones tienen una formación igual. Hemos estado viendo ya en lo que es la materia, cómo por ejemplo intervienen los sistemas nerviosos, el sistema nervioso, perdón, y bueno, el sistema nervioso central y periférico en lo que son algunos procesos psicológicos y en las emociones también, ¿no? Aquí podemos ver cómo dice, por ejemplo, el tálamo, la amígdala y el golpe de estado emocional. Es decir, estos son algunos de los órganos cerebrales que se ven involucrados para poderle dar una interpretación a las emociones. Y después viene la creación de las emociones y los sentimientos aflictivos y no afectivos. Cuando la emoción o sensación es como no aflictiva, lo que nosotros tendemos a hacer pues es a querer como esa emoción tenerla más presente e incluso a nivel orgánico pues se liberan ciertas hormonas como lo son la dopamina, la oxitocina, la serotonina que promueven a lo mejor que yo quiera repetir como esa emoción, ¿no? Y cuando son emociones aflictivas pues es algo que a lo mejor no nos gusta, entonces intentamos como rechazarle, ¿no? También hay enfermedades psicosomáticas que se dan por situación de que nosotros no damos a notar nuestras emociones y por ende pues empezamos como a tener algunas enfermedades relacionadas justamente a eso. Si hay alguna duda sobre el tema, ya saben que ustedes órdenes a través del correo electrónico y pues espero que haya quedado un poco claro el tema. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.